polarizado tiene que ver con la conflictividad laboral, la conflictividad sindical. Ustedes saben que hay un paro parcial anunciado por el PIT-CNT, ahora para el 12 de agosto. Toda la vida se habló del FAPIT desde la oposición, desde la actual oposición, ¿no? De que existe el FAPIT, de que el PIT-CNT era el brazo del sindical del Frente Amplio. Y son esas cosas que van quedando siempre en el aire, y después el PIT-CNT hace un paro en un gobierno del Frente Amplio, entonces desde el oficialismo te dicen, ves que no es así, que son peores con los gobiernos de izquierda, los sindicatos. Eso en realidad está evidenciado hasta por estudios. Sí. ¿No? Que los mayores índices de conflictividad laboral ocurrieron durante gobiernos del Frente Amplio y en la época de Valle también. En el 2000. En el 2000, entendible, ¿no? Otros dicen, no, en el expresidente de la calle Pou no hubo conflictividad o hubo mucho menos porque estaba la pandemia. Y no sé, a mí me gustaría saber qué sensaciones tienen después de escuchar, si les parece ahora sí, al presidente Jean Duorsi sobre el rol del PIT-CNT y el paro anunciado. Va a ser un presupuesto muy restrictivo, muy complicado, de que, por ejemplo, los trabajadores de la actividad pública lo entiendan, de que sectores que están reclamando más presupuesto también lo entiendan. ¿Cómo viene el análisis? Dos cosas, si es muy restrictivo, evidentemente a alguien le va a parecer restrictivo, y sí, tiene que ver con las restricciones que nuestra economía tiene, y que hay sectores de trabajadores que legítimamente aspiran a más, y sí, va a pasar. Entonces, tenemos que tener todos los cuidados de poder dar lo más posible y por supuesto, sabiendo que la frazada siempre es corta. ¿Y qué papel puede cumplir el Parlamento en ese presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo? ¿Se puede abrir el gasto o no? No, se va a dar una gran discusión, esperemos, no me quiero adelantar, pero va a ser una discusión interesante y que tiene que ver con la coyuntura y la puntería que tenemos hacia adelante. ¿Dura? ¿Una discusión dura? Va a ser duro. La discusión en el Parlamento es duro. ¿Se va a realizar un paro del PIT-CNT? ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Ese es el PIT-CNT que siempre tuvimos y que toma medidas, y como una y otra vez dijimos, para aquellos que de repente piensan distinto, el PIT-CNT no mira el partido político que está en el gobierno, sino que vela por sus intereses. Me gustará, no me gustará, compartiré, no compartiré. Lo que es real, que cuando mi fuerza política le ha tocado estar en el gobierno, tiene un PIT-CNT muy combativo, como debe ser. Entonces, Soledad. Y me parece que es correctísimo lo que dice. El PIT-CNT es la central única sindical de trabajadores de este país, cumple un rol súper importante de defensa de los derechos de los trabajadores y de varios temas que consideran importantes, como llevó adelante plebiscitos por las empresas públicas. O sea, no es un sindicalismo corporativo y es independiente de los gobiernos de turno. El gobierno del Frente Amplio tiene más que ver, sí, con la ideología de muchos de los integrantes del sindicalismo uruguayo, con otros no, porque también en el sindicalismo uruguayo hay izquierda que no es frente amplista, hay gente que es de derecha, hay dirigentes blancas que fueron sindicalistas, o sea, es variado, ¿no? Sí. Por suerte. Ahora, cuando se habla de... Por suerte, este es un valor, no lo digo en contra. Está bien. Cuando se plantea que si eso no es un brazo sindical de un partido político o del otro, bien, hay otro aspecto. ¿Es casualidad o es una consecuencia que hoy, de alguna manera, lo que son conflictos internos que tiene el Frente Amplio están reflejados en las plataformas de los sindicatos? La puja histórica, comunistas, pero cuando era socialistas, Tabaré, MPP... el presidente... No, el corte no era MPP, Partido Comunista, que pueden tener una riña mucho más histórica. El tema fue, por ejemplo, también las diferencias sobre la seguridad social, por ejemplo, internas del Frente Amplio. Sí. Lo plantea el PIT. Otro problema, problemas internos que le está trayendo al Frente Amplio, a eso voy, ¿no? Son lo del 1%. Son simplificaciones, porque el plebiscito de la seguridad social que el PIT-CNT lleva adelante, en realidad la versión que se aprueba es la versión de la izquierda extra Frente Amplio. No es la versión que llevaba para adelante, impulsaba el Partido Comunista o los participantes del Partido Comunista dentro de la central. Entonces,
es un poco más complejo. Tendemos a simplificar la relación más binomio y es un poco más compleja la realidad, por suerte, y más rica también. Bien, ¿qué análisis haces, Leo? Bueno, yo creo que en realidad digamos, las relaciones entre los sindicatos y el Frente Amplio no se esconden, están ahí, son ideológicas en general. La izquierda surge de los sindicatos, ¿no? Más allá de que durante muchos años los sindicatos obedecieron al vallismo, ¿no? Porque también hay una historia detrás de todo esto y el Frente Amplio es del 71. Entonces, de alguna manera también para analizarlo, no es que siempre los sindicatos tuvieron dirigentes que después fueron parte del Frente Amplio. En realidad es algo bastante novedoso que tiene que ver, obviamente, después de lo que fue la crisis del vallismo y cómo el vallismo va perdiendo a los trabajadores, que obviamente son captados por la izquierda y por el Frente Amplio, particularmente después de la dictadura. Pero en realidad me parece que lo que dice Orsi está bien. Recuerden que Mujica fue mucho más duro. ¿Se acuerdan? Unas declaraciones que creo que fueron a búsqueda. No sé, fueron varias. ¿Cuál es? Hay una que fueron muy duras con el movimiento sindical, como diciendo, cuando estamos nosotros, nos pegan, pero cuando están los otros, están calladitos, ¿no? No creo que sea tan así, pero sí es cierto que 2025, bueno, 2015... ¿será que saben a quién llorar? Lee. Capaz, no sé, pero 2025 y 2015 son los dos picos, junto con obviamente el 2000, pero tiene que ver con la crisis económica brutal del 2002. Sí. Son los dos picos de conflictividad. 2015, recordemos, con la esencialidad en la educación. Y lo que pasa que, a ver, y no es natural. No es natural. Muy fuerte. Una medida, digamos, muy fuerte. Sacándolo de la esencialidad que viene, como el veto al aborto, no sacando esos extremos, también es natural que uno corra por izquierda, en este caso al Frente Amplio, cuando se comprometen y hay cierta afinidad en utopías. Entonces, si no es ahí donde vas a reclamar, ¿cuándo va a ser? Claro, sí, ¿no? Pero es mucho más, esto es más complejo, no es todo un binomio, ¿no? No sé, recuerdo a Tony Blair, ¿se acuerdan de Tony Blair? Sí, como no, ministro inglés. Primer ministro inglés, llegó a una conferencia de prensa con la biografía de Margaret Thatcher. Por ejemplo, bajo el brazo. Abajo del brazo con la biografía de Margaret Thatcher. Quería dar ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? Que la derecha genera las inversiones y las ganancias y la izquierda la gasta. O la invierte. Bueno, a lo que es como que Orsi aparezca, no, Orsi no, pero... no es tan... Y la calle Pública se apareció con el capital. Claro, bajo el brazo. Es mucho más complejo, no es tan simple y tan como si fuéramos Argentina, acá están los buenos y los malos. No, es mucho más complejo. Y no hay que olvidarse de que el PIT-CNT llevó adelante, junto con las organizaciones sociales que integraban la Intersocial, el plebiscito, el referéndum contra la LUC. O sea, contra la principal herramienta del gobierno pasado, donde que también le trajo, hasta eso le trajo problemas al Frente Amplio. No fue combativo con el gobierno anterior. No querían quiero relativizar esa expresión. Acompañar ese plebiscito. Pepe, ¿cómo lo analizas vos? Hay dos variables que juegan fuerte e impactan en este año, discusión de Consejo de Salarios y presupuesto. Y eso incide en el incremento de la conflictividad. De hecho, está teniendo este primer semestre el punto más alto de los últimos años en cuanto a conflictividad. Y no es porque haya habido grandes medidas ni grandes paralizaciones. De hecho, la del martes 12 es una de las primeras a este gobierno. Como decía Leo, 2015 fue un hecho que marcó un punto muy alto y ahora este primer semestre y algunos analistas estiman que el segundo semestre de este 2025 también va a crecer en conflictividad. Recordemos que ahí va a estar en plena discusión el tema del presupuesto, que también estoy de acuerdo con la mirada que tiene el presidente Orsi, porque esta vez la bancada opositora viene de ser gobierno. Entonces conoce perfectamente los números. No es que está recibiendo un gobierno del Frente Amplio, otro gobierno del Frente Amplio. Esta vez es un gobierno del Frente Amplio que recibe de manos de una administración de la coalición multicolor estos números. Y por lo tanto va a ser una discusión fuerte, va a haber un incremento de la conflictividad sin duda. Y bueno, habrá que esperar a ver cómo esto camina. Yo creo que sí, las declaraciones de Mujica en su momento, que creo fueron a finales del año pasado, donde dijo, en estos 4 años, ¿qué hicieron? No hicieron nada, no le hicieron ningún paro. Un palo para Luis Lacalle Pou. Exactamente. Y bueno, pero ahí está el tema también de la pandemia y que también muestra claramente la caída de la conflictividad en los primeros 2 años del gobierno de Lacalle Pou, producto de la situación que se vivía, no solamente aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, el PIT-CNT es, como dice el presidente, muy combativo cuando gobierna el Frente Amplio. ¿Pablo? Cuando prometés lo que no podés cumplir, empezás a tener esta serie de conflictos. Esa es la realidad. Este gobierno van a ser 6 meses que está en el gobierno y la campaña electoral se basó en que vuelva el país de la esperanza, los 600.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos,
que hubo una pérdida salarial real tremenda, el crecimiento de la desigualdad, el gobierno para los Maya Oro, y lógicamente eso genera una esperanza, genera que va a haber un cambio, genera que evidentemente la situación va a cambiar, y este gobierno no está dando por el momento ningún indicio de que esto cambie. Esa es la realidad. Bueno, la coalición también prometió todo. Los por eso perdió. Cosas. Por eso perdió. No sé, vamos por eso perdió. 136 liceos. Por eso perdió. Y por eso perdió. Los que prometieron que iba a cambiar, no están cambiando. Y por eso tiene esta conflictividad. Después podremos estar 4 meses hablando de si el PIT-CNT es combativo, no es combativo, tiene más afinidad con un gobierno o con el otro. La coalición perdió, ¿por qué? Por los 600.000, porque lo que se creó es ese relato, ¿no? Los 600.000 jubilados, los 600.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, gobierno para los Maya Oro, pérdida de salario real, el crecimiento de la desigualdad a lo largo y a lo ancho del país, y por eso perdió la coalición, porque se dieron todas esas catástrofes durante estos 5 años. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, un gobierno que va a entrar nuevo, que prometió algo que no puede cumplir o que por lo menos no está cumpliendo, genera este desconcierto en determinados sectores de la sociedad y por eso es la conflictividad. Bien. Todo lo demás, veremos qué pasa. Por Todos eso... pensamos que iba a cambiar esto. Hoy estamos más o menos igual. Pero 6 meses pasaron. Por eso, no pasó uno. Pero si no, vos, si vos en 6 meses... ¿Pero qué querés? Pero si vos en 6 meses, cuando vos ponés la pauta de los consejos de salario, que son similares a las pautas que existió en la desastrosa administración anterior, ¿verdad? ¿Por eso perdió el gobierno? Yo creo que, a ver, el análisis creo que tiene que ser un poco más profundo. ¿A mí te referís? Pero la realidad... ¿A mí te referís? No, el análisis de por qué se perdió el gobierno creo que tiene que ser y más por todas las profundo, catástrofes que te acabo de pero decir. la realidad es que se generaron un montón de relatos y se esperaba que en 5 años se hiciera mucho más, no sé, diéramos vuelta al país de lo que no se hizo en 15, con pandemia y con un montón de situaciones que en 15 años no pasó ninguna de las 4 por lo menos fundamentales que pasaron en menos de 5 años. Entonces la realidad es que se generaron un montón de relatos y en la campaña electoral se dijo que el país estaba de forma desastrosa y que era una situación calamitosa, y hoy escuchás a O'Donnell, escuchás al presidente de la República y en realidad estamos maravillosos, ¿no? Y no vamos a hacer grandes cambios porque estamos bárbaros. Entonces yo creo que la mentira cae por su propio peso. Y lo que tiene que ver con el PIT-CNT, a ver, vamos a decir las cosas como son. El PIT-CNT tiene una definición de Congreso que dice: estamos en el mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. Entonces la realidad es que no se puede decir que no son lo mismo cuando son lo mismo. Entonces, vos y lo insistís tienen en el que son en el FAPIT. Yo estuve, no es ponerle una terminología para intentar degradarlo, pero la realidad es que son lo mismo y toman decisiones conjuntas y tienen ámbitos conjuntos. Entonces no queramos decir que somos diferentes cuando somos lo mismo. Y quienes no éramos lo mismo siempre fuimos cuestionados. Y la realidad de algo que dijo Soledad, que no lo quiero dejar pasar, que me parece importante: las dirigentes sindicales o los dirigentes sindicales que no somos frente amplistas o no éramos frente amplistas, para hacer política partidaria renunciamos a la responsabilidad sindical. La gran diferencia es, por ejemplo, una Elvia Pereira, que era la secretaria general del PIT-CNT, que renunció el día antes de asumir un cargo y que era candidata para estar en el Parlamento. Y no renunció nunca al PIT-CNT y usó sus fueros sindicales, usó todo lo que tiene que ver con las herramientas del PIT-CNT para hacer su campaña electoral. Entonces después no te quejes. Está claro que van a ir a quejarse y que la conflictividad es mayor, porque son parte de lo mismo. Y hubo un compromiso partidario con el PIT-CNT de que este gobierno iba a hacer un montón de cosas que Orsi y O'Donnell hoy por hoy están dejando claro que no van a pasar. ¿Qué pensás vos, Virginia? A ver, que hay una cercanía ideológica y que en los últimos años hay un traspaso constante de dirigentes sindicales, de peso además, a las estructuras políticas del Frente Amplio, lo pasó con Fernando Pereira. Entonces, es difícil no hacer esa asociación. Ahora, yo de verdad creo que, más allá de los números, que no los discuto, por supuesto, pero yo no veo un nivel de conflictividad tan grande para un gobierno que está iniciando, que estamos empezando a discutir un presupuesto de los 5 años, que tenemos unos problemas importantes en la pesca, con la pesca parada. Lácteos también. Con los lácteos, con la industria en general. Entonces, digo, si le sumamos eso a las mesas, los consejos de salarios, el presupuesto y demás, la verdad,
es que me parece que viene bastante flojita la cosa para el movimiento sindical. O sea, yo esperaba tal vez un nivel de conflictividad más alto, sí, porque el nivel de conflictividad... La Solónica que está dando un tono distinto a lo que es esta conversación. O sea que no solo no estás de acuerdo con la mayor conflictividad, sino que además no la estás viendo en este momento. Yo no la estoy viendo. ¿Alguien la está viendo, de Pero hecho? es que la medida de la conflictividad son los casos que vos estás planteando. La pesca lleva más de 70 días de huelga. Está por eso, entonces, pero yo esa no es la veo. conflictividad. Está bien, pero una huelga de más de 70 días. Ya tuvieron una huelga similar en el pasado próximo. Pero la conflictividad se mide con otro gobierno. Se mide no hay diferencia la pesca. En los paros y las... A ver, yo no la mido. Quienes miden la conflictividad lo miden por horas de paro. Tenés la planta de ANCAP ocupada, acaba de empezar el gobierno. Bueno, por eso. Bueno, pero la suma... Acaba de empezar. La suma de todo eso... Es difícil arrancar y que te hagan un paro al otro día. Es el primer paro parcial que a los 6 meses de que está asumiendo, en el marco de lo que dijo Pepe, se discute el presupuesto nacional, que es como se reparte el dinero. Entonces cada uno tira para sí mismo para ver qué puede obtener en ese escueto yo creo que no es tan visible la conflictividad, que es lo que dice, capaz que es lo que marca Virginia, capaz que no vemos los conflictos tan instalados en la calle, pero la realidad es que están siendo conflictos muy largos y que en esa medida yo no estoy diciendo que no haya conflictividad, al contrario, lo que estoy diciendo es justamente tenemos un gobierno que inicia con serios problemas en la pesca, en la industria, en el ámbito de la industria láctea, y lo que no estoy viendo es un sindicato o una central sindical que esté dando una respuesta o una pelea a esos conflictos como para que el presidente salga a decir que él siente que la conflictividad es más alta. La verdad es que yo esperaría otro nivel de conflictividad. Que salgan con antorcha. Claro, no, que hagan marchas y que hagan marchas y que hagan paros. Bueno, y que digo, lo que se hace habitualmente, porque yo me acuerdo que en los 5 años anteriores nos ocupaban, ocupaban empresas, ocupaban centros educativos, ocupaban de todo, hacían paros todos los días. Entonces digo, bueno, por eso, pero yo en la calle, en lo que se ve, por eso no se está viendo. los números llaman la atención, lo que dicen los números en contraste con... No, son medidas, vos decís, medidas, o sea, la conflictividad es superior. El tema es que hay sindicatos que están en conflicto que no son muy visibles. Porque hay serios problemas. La conflictividad se mide en horas y obviamente que es superior porque tenemos la pesca parada hace más de 60 días, porque tenemos la planta de ANCAP ocupada, porque tenemos conflictos en lo lácteo. Entonces, obvio que la conflictividad es más alta. Ahora, lo que no hay es una respuesta a esos problemas que está teniendo el país en determinadas áreas industriales, no hay una respuesta acorde a eso. Una respuesta más drástica, una medida más fuerte. O por lo menos de poner sobre la mesa en la discusión. Es más de los sindicatos en sí énfasis que del propio movimiento sindical organizado, porque la realidad es que la medida de la conflictividad no diferencia, no diferencia si es un sindicato el que está haciendo las medidas o es el movimiento sindical todo. Lo que no hay es una respuesta que estuvo mucho más presente en el gobierno de la calle Pou, mucho más presente de una respuesta corporativista, o sea, una respuesta del movimiento sindical en conjunto. Hoy por hoy es como una medida totalmente desgastante la de la pesca, pero que solamente la tiene adoptada la pesca. Entonces, en 70 días de huelga, que sea más conflictivo con el gobierno del Frente Amplio. El tema es la visibilidad. El tema es cómo lo toma el presidente. El presidente toma que este número, esta cifra que hoy da la medición, es porque gobierna el Frente Amplio, ¿entendés? Y para mí la realidad es que no. Los 70 días de huelga tienen una incidencia en esa cifra altísima, porque es un sindicato que hace más de 2 meses que está parado, o sea, todo un gremio que está parado hace más de 70 días. Está bien, pero la medición es exactamente igual. El tema es lo que dice Virginia, ¿cuál es la respuesta? Visible, no tiene quizás gran visibilidad. En el segundo semestre se vea más. Ahora la vamos a empezar a ver. Ahora sí la vamos a empezar a ver. Porque si COFE no acuerda una pauta salarial, vas a ver a todo lo público parado. Entonces ahí vas a empezar a ver otro nivel de conflictividad que quizás sea más visible que estos sindicatos que llevan una eternidad con medidas, pero que no las vemos, no es tan tangible a sindicatos que sí te generan paralización de lugares que son neurálgicos. Bien. Bueno, lo dejamos por aquí y veamos cómo evoluciona. O involuciona. Bien. El 12 veremos. Claro. Antes de cambiar de tema y presentar a nuestros siguientes invitados, les quiero recordar que hay un nuevo horno de empotrar que es de Enchuta,